Seguramente entres en 2026 fijándote unos objetivos de facturación, quiero hacer 1.000.000, 500.000 euros, 2 millones, pero ¿realmente te has parado suficiente tiempo a pensar en cuál es ese roadmap exacto, ese paso a paso que vas a seguir cada mes para conseguirlo? Hoy en este vídeo quiero contarte cómo trabajamos nosotros de manera interna en Sociabite y cómo hemos hecho para escalar más de un por 3 cada año, pasando de 0 a 67.000 euros en el año 2023, de 67.000 euros a 200.000 en el año 2024 y por último en 2025 llegar a la cifra de 800.000 euros con nuestra agencia de marketing. Y te aviso que este no va a ser un vídeo de entretenimiento para escuchar mientras haces la comida, sino que quiero que cojas papel y boli, que cojas tu ordenador, porque vamos a hacer una serie de ejercicios que estoy seguro de que te van a ayudar a darte claridad sobre cómo enfocar este 2026 y dónde tienes que poner ese foco para conseguir los resultados que quieres. Te voy a obligar a que hagas los números de tu negocio, a que veas algunas métricas, calculemos el Customer Lifetime Value, el coste de adquisición de cliente y a partir de ahí que podamos tomar decisiones en base a números y no por sensación. Así que si no te pillo en el mejor momento, guárdalo y te lo ves cuando estés más tranquilo. Pero si realmente estás enfocado en escalar tu negocio y en conseguir los objetivos este 2026, creo que puede merecer la pena estar estos 20 minutillos juntos para trazar exactamente ese plan de acción paso a paso. Y si no me habías visto antes, te estás preguntando, bueno, pero ¿quién eres tú para contarme esto? Soy David Sánchez y a los 21 años yo también era estudiante de biomedicina, acabé la carrera, pero decidí centrarme en el mundo del marketing. Empecé a crear mi propia agencia y en este tiempo, en solo 3 años, de 2023 a 2026, hemos podido generar más de 1 millón de euros en facturación. Y no solo eso, sino el impacto que significa haber ayudado a más de 150 marcas desde nuestra propia agencia y con nuestro equipo de más de 30 profesionales. Trabajando ahora mismo con clientes que ya están facturando 10.000 euros al mes, 50.000 euros al mes, incluso por encima del 1.000.000 anual y llevando algunos de los negocios de referentes que probablemente te suenen sus caras. Nada de lo que vas a ver aquí es teoría, esto probablemente no aparezca en formaciones de marketing, en formaciones de negocio por las cuales pagas 5.000, 6.000, 8.000 euros, así que como no sirve que te lo diga de palabra, vamos a ir a darle caña y a sacar ese plan de acción para tus clientes. Pero antes de empezar, quiero que seas consciente de que este año te va a tocar cambiar un poco tu forma de pensar y cómo es tu arquitectura mental, porque probablemente hayas llegado hasta aquí pensando únicamente cuánto quiero facturar el próximo mes y seguramente seas como algunos de mis clientes que se hunden cuando literalmente tienen un mes en negativo o un mes que va un poquito peor. Pero en el mundo de los negocios y sobre todo cuando ya estamos pensando en hacer cifras grandes, esto es completamente normal. Es por eso que las empresas grandes no piensan en meses, sino que piensan en objetivos anuales. Así que estás en un buen momento para decir cuál es el objetivo de este 2026 completo y no únicamente del próximo mes. Porque te puedo asegurar que como únicamente te fijes en 30 días, vas a sabotear tu propia mente y por consiguiente tu propio negocio. Entonces el primer concepto que debes aplicar es pensar un poco más en el largo plazo para tener una visión mucho más general y más exacta de tu negocio. Porque quiero que te hagas una pregunta. ¿Te vale con ganar 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes simplemente para vivir bien? ¿O realmente quieres montar una empresa que facture millones de euros y que impacte en miles o decenas de miles de personas? Si la respuesta es la segunda, toma papel y boli y le damos caña. Lo primero para hacer este roadmap de 2016 es obviamente fijar cuál es nuestro objetivo. Voy a poner nuestro ejemplo. En nuestro caso es hacer 2 millones de facturación. A partir de esa cifra, yo lo que hago es calcular mi MRR, que es mi Monthly Recurrent Revenue, que es cuánto quiero facturar mensualmente a partir de esos clientes que voy a mantener. Sobre todo para negocios de recurrencia tipo agencias, servicios, la mayoría hoy en día, pues podemos calcular este MRR. Simplemente divido estos 2 millones, los divido entre 12 meses y con esto vamos a sacar que son 166.000 mensuales, lo que tendríamos que estar generando. Obviamente, para pasar del punto en el que estamos hoy en día, que más o menos es un MRR actual de unos 90.000 euros, pasar a 166.000 en un solo mes sería prácticamente imposible o arruinaría la estructura de negocio. Pero lo que vamos a hacer es una gráfica para alcanzar eso a nuestro mitad de 2026. Entonces lo que podemos hacer aquí es facturación y por otro lado tiempo. Tenemos el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y el cuarto. A partir de aquí yo lo que hago es, a mitad de año, yo lo que quiero hacer es estar en esos 166.000 euros de facturación. Por tanto, yo ya sé que tengo que ir creciendo poquito a poco para que cuando llegue el final de año no acabar en 166.000 mensuales, sino por encima. Con todo eso lo que sacaré es que aquí haber estado generando menos, pero aquí más. Por tanto, la media de mi 2026 será esto y por consiguiente estaré facturando esos 2 millones. Una vez que tengo esto claro, ya no me mato a pensar cómo voy a hacer 166.000 euros el próximo mes, porque probablemente o no lo consiga o acabe matando literalmente al equipo porque tengo que entregar demasiado a demasiados clientes. Entonces, partiendo de esa base, yo lo que voy a hacer es ponerme objetivos cada trimestre y ya puedo saber cuál es ese plan de crecimiento que voy a tener. Por ejemplo,
En el Q1 pues me puedo decir, oye, voy a llegar a una cifra de 120.000 mensuales. En el Q3 pues quiero llegar a una cifra de ya pues rozar los 200.000. Y en el Q4 pues ya quiero estar en 220.000. Y de esta manera es mucho más progresivo y puedo saber exactamente cuántos clientes tengo que captar y mantener para llegar a esos números. Entonces, he hablado de esta métrica de MRR y dirás, vale, pero David, ¿cómo narices se calcula? Es bastante simple. Coges el número de clientes que tienes que tener activos y lo multiplicas por el ticket que están pagando mensualmente. Ticket mensual. Con esto estarás sacando, por ejemplo, en nuestro caso, si tenemos 70 clientes por un ticket mensual de 1.500 euros al mes, yo ya puedo sacar que tengo una recurrencia de 105.000, ese sería nuestro MRR, lo que estaremos generando mensualmente. ¿Quiere decir que yo estoy facturando eso todos los meses? No, quiere decir que la base de clientes que yo tengo, de media, me estarán dejando ese dinero. Podemos conseguir mucho más si, por ejemplo, hacemos bonos de pago único y nos hacen pagos de 5, 6 meses o 12 meses en una vez, pero eso lo que nos va a dar es cash flow, la métrica que realmente te mide cómo estás creciendo y cómo crece tu negocio es el MRR. Porque, por ejemplo, nosotros en octubre de 2025 tuvimos un mes en el cual facturamos 115.000 euros, pero eso no significaba que nosotros en ese punto estuviéramos generando una base de negocio o un volumen de negocio equivalente a eso. De hecho, en este punto nuestro MRR era de 82.000. Por eso siempre me gusta mirar esta cifra para no engañarme y te recomiendo tenerla medida desde hoy mismo. Entonces, nosotros tenemos muchas formas de poder hacer el año que viene esos 2 millones. Yo lo primero que pensé es, vale, para hacer 2 millones, ¿a qué precio medio, qué ticket medio tengo al mes por cada cliente? Si, por ejemplo, tengo un ticket de 1.500 euros, pues yo puedo calcular directamente cuántos clientes tendría que tener para generar ese MRR de 166.000 que hablábamos antes. Entonces hago la división, 166.000 entre 1,5 y me da aproximadamente que tengo que tener 100 clientes gestionados en paralelo y en activo en mi agencia. Y a partir de aquí me empiezo a hacer preguntas. Empiezo a decir, vale, 100 clientes se pueden llevar bien, no, me dan problemas, prefiero en vez de 100 clientes tener a lo mejor 80 clientes, que fue nuestra conclusión, pero en vez de tenerlos a un ticket de 1.500, tenerlos a un ticket de 1.700 y ya poder llegar a esos números. O prefiero tener una nueva línea de negocio donde meta por aquí 30 clientes adicionales que sean, por ejemplo, un modelo de, en vez de Done for You, Done with You, modelo de consultoría, y por ejemplo les cobré un ticket de 1.000 euros mensuales. Con eso, entre una línea de negocio que ya está sólida y otra nueva, podemos facturar, pues por ejemplo, con una 1,5 millones y la otra 500.000, o 1.700.000 y la otra 300.000. Y aquí es donde empezarás a hacerte preguntas de manera adelantada, como por ejemplo, oye, ¿es realista que yo pueda o yo quiero gestionar 120 clientes a final de año? Si la respuesta es no, pues a lo mejor tengo que pensar en subir mis precios, en cambiar mi oferta, en hacer más upsells. Ahora veremos sobre eso, ¿no? Y la siguiente pregunta ya no es, oye, ¿cuánto quiero facturar? Sino, oye, ¿cuánto quiero de beneficio? ¿Cuánto quiero que sea mi EBITDA, ¿no? Antes de impuestos, ¿cuánto quiero que me quede limpio? Porque también algo que nos pasó es que en 2025, como estábamos creciendo, reinvertimos bastante y nuestro EBITDA no fue tan alto. Entonces este año nuestro objetivo es tener un EBITDA de un 30%. Obviamente, con esto vamos a poder tener ya unos buenos números. Para eso ya tienes que empezar a tener en cuenta costes en equipo, costes en herramientas, costes en también publicidad. Y a partir de aquí tienes que, yo lo que te recomiendo es por cada cliente hacer un cálculo de, oye, si este cliente me paga 1.500 euros al mes, ¿cuánto me puedo dejar en cada departamento? Pues oye, me puedo dejar 200 euros en el account manager, me puedo dejar 100 euros en el editor, me puedo dejar 50 euros en el trafficker, me puedo dejar 100 euros en el técnico, me puedo dejar 300 euros en los líderes o C-levels de mi empresa y al final yo digo, vale, pues si me tiene que dar un 30% significa que tienen que ser 500 euros, significa que como mucho aquí todo esto podría sumar 1.000. Y con esto yo tengo claro que a final de año tendré ese 30%. Entonces ya no es cerrar los ojos y esperar a que cuando mire las cuentas de 2026 salgan 600.000 euros de beneficio, sino hacer estos cálculos para tener en todo momento controlado también cuánto pago a mi equipo y cuánto reinvierto en otras cosas, ¿no? Herramientas, anuncios, etc. Porque muchas veces nos autoengañamos también y por ego pensamos que facturar más ya significa tener un mejor negocio, pero a veces a lo mejor no quieres facturar más, sino lo que quieres es facturar exactamente lo mismo, pero duplicar tu beneficio. Y aquí te voy a decir una métrica de la que prácticamente nadie habla, una métrica que he aprendido gracias a la oferta que compramos con Alex Hormozzi, que es el ratio entre tu CLTV, Customer Lifetime Value, y coste de adquisición de cliente. Esa métrica te va a decir cómo de sano es tu negocio y te va a decir si es rentable o no es rentable, básicamente. ¿Cómo calculas este Customer Lifetime Value? Cuando hablamos de Customer
Cuando hablamos de Customer Lifetime Value, ¿de qué hablamos? De cuánto dinero te deja cada cliente de media en tu negocio. Y se puede calcular con ticket medio que paga al mes por meses que ha estado y haces la media de todos tus clientes. Por ejemplo, si me paga al mes, en mi caso, 1.500 euros y está 6 meses, yo sé que cada cliente de media me deja 9.000, ¿vale? Eso sería haciendo la media de todos, obviamente. Pondría ticket medio entre todos mis clientes, meses medios que han estado mis clientes, si esta me sale la media, tengo que 9K es el CLTV de mi empresa. Y el CAC se calcula básicamente cuánto me está costando captar cada cliente, en este caso normalmente con anuncios, ¿no? Oye, inversión en publicidad entre número de ventas. Por ejemplo, si nosotros invertimos 10.000 euros al mes y hacemos 10 ventas, estaríamos con un CAC de 1.000 euros. Aquí en el CAC sí que te recomiendo meter también las comisiones del comercial, que a lo mejor, pues por ejemplo, son 300 euros, 500 euros más, y si tienes alguna persona o alguna agencia de marketing, pues también tendrías que repartirlo para meterlo aquí. Este sería el coste de adquisición de cada cliente. Por simplificar, pongo el cálculo de publicidad. Y ahora lo siguiente es, oye, ¿qué ratio es sano, qué ratio es rentable para tu negocio? Se habla de ratios saludables, el mejor, ¿no? 12:1, que es cuando tienes prácticamente personas operando en todas las partes de tu negocio, personas cerrando ventas, incluso haciendo llamadas a puerta fría. Es decir, tu captación depende de personas, la entrega depende de personas, el onboarding de tus clientes depende de personas. La entrega, todo depende de personas. En ese caso, en torno a 12:1 estaría bien ese ratio. 9:1 si ya tienes alguna parte automatizada, por ejemplo, la captación de clientes, de potenciales clientes con publicidad. 6:1 si, por ejemplo, ya tienes la entrega más automatizada con algún software. 3:1 si literalmente no haces ni llamadas de venta para hacer a tus clientes. Estos ratios suelen estar bien aquí en entre medias. Nosotros, para que os hagáis una idea, lo que tenemos es un ratio de aproximadamente, como decía antes, bueno, nuestro CLTV está en torno a 9. Tendríamos 9 y un CAC de, van a poner 1.500, nuestro ratio estaría en torno a 6, que obviamente nosotros mismos lo queremos mejorar y estar rozando esos 9:1, pero ya, bueno, empieza a ser números bastante saludables. Que me he dado cuenta que hay muchos negocios que están en 3:1, incluso por debajo de eso. Y aquí es un tema que quiero comentar, y es que muchas veces nos centramos en bajar el coste de adquisición de nuestro cliente, cuando realmente lo que va a hacer crecer tu negocio es probablemente subir lo que te deja cada uno de ellos. Porque el CAC no depende tanto de ti, depende de la publicidad, de la competencia en tu sector, depende de cómo funcionan tus anuncios, pero sí que depende de ti cuánto le puedo sacar de jugo a cada uno de los clientes que ya está conmigo. Y ahora veremos cómo podemos aumentar este CLTV. Entonces, tu forma de pensar este 2026, si quieres cumplir esos objetivos, tiene que ir más encaminada en cómo puedo hacer que mi cliente me deje cada vez más dinero, en vez de cómo puedo hacer que mi cliente me salga más barato. Te puedo asegurar que esta métrica es mucho más controlable y, sobre todo, tienes mucho más margen de acción aquí. Porque los negocios que hacen 10 millones, 100 millones al año no es únicamente porque capten muchos clientes, sino porque a cada uno de ellos le hacen el mayor número de ventas posibles y le sacan el mayor dinero posible. Y no significa solo que le esté sacando dinero, sino que obviamente están ayudando a esa persona a resolver diferentes necesidades. Y hay varias formas de aumentar tu Customer Lifetime Value. No voy a entrar en detalle. Si quieres que hagamos solamente un vídeo de cómo hacer que tu cliente se quede más tiempo y te deje más dinero, déjamelo por aquí en comentarios. Pero te voy a decir 3 estrategias muy sencillas. La primera, muy fácil, es vender a más tiempo. Es decir, tener ofertas de, en vez de 3 meses, te vendo 6. En vez de 6 meses, te vendo un año. Y con eso simplemente ya estás haciendo que de media tu cliente esté más tiempo contigo. La segunda es aumentar tu porcentaje de renovaciones, es decir, hacer que las personas que te han comprado una vez te sigan comprando ese mismo programa más veces porque han tenido buenos resultados y porque también estás ofreciendo esa renovación con una buena oferta y en el momento adecuado. Aquí te recomiendo que, por ejemplo, puedas bajar un poquito tus precios, hacer alguna oferta por pago único en renovaciones, meter algunos bonus para que realmente sientan que no es exactamente lo mismo. ¿Cuándo recomiendo hacer estas renovaciones? Sobre todo cuando el cliente ha tenido esa big win, es decir, esa gran victoria. Por ejemplo, pues si es entrenador personal, ha perdido 12 kilos. Si ayudas a dueños de negocio, por ejemplo, pues mira, un mes que ha hecho un pico de facturación, un buen lanzamiento. En esa big win, pues le puedes plantear una renovación anticipada. Y lo tercero, a través de upsells. Que es un upsell, simplemente es venderle algo que también le pueda ayudar a tener más resultados, a ir más rápido y que obviamente te va a pagar por ello. En nuestro caso, por ejemplo, de upsell, estamos metiendo un sprint de 30 días con el equipo comercial para mejorar sus ventas, estamos metiendo clones de IA para que no tenga que grabarse y directamente lo vaya a hacer una IA por él y podamos darle más caña a los anuncios.
estamos metiéndole también branding para que su marca tenga mucho mejor aspecto, y todo esto a su vez está haciendo que mi cliente tenga mejores resultados con nuestros sistemas de publicidad. Entonces ya no solo estoy pensando en cómo hacer más dinero, sino en cómo él puede hacer más dinero para yo recoger más dinero. Así que de esta manera es muy probable que puedas aumentar simplemente aplicando una de ellas, este Customer Lifetime Value, en tu 2026, y para mí es la métrica que debes mirar sí o sí, esa relación entre CLTV y CAC, para escalar no solo esas cifras de facturación, sino también tener un beneficio que sea óptimo. Una recomendación para el tema de los upsells: yo utilizo lo que es la ley de Pareto para centrarme en ese 20% de cosas que me dan el 80% de resultados a mis clientes. En nuestro caso nos dimos cuenta que era montar sistemas evergreen, sistemas de publicidad, y esos sistemas de publicidad es lo que más resultados a nivel de facturación daba a mi cliente. Por tanto, me quedé esto como core de mi servicio, y lo que hice fue dividir los otros que teníamos, por ejemplo, el hacer reels, contenido orgánico, el hacer un branding, el hacer una web, lo dejábamos por fuera. Y después, si algún cliente en concreto lo necesitaba o creíamos que le podía dar mejores resultados, lo que estamos haciendo es sumarlo a estos sistemas o a esta oferta core y lo metemos como upsells a nuestro cliente. Porque si realmente estoy resolviendo una necesidad, por supuesto que va a estar dispuesto a pagármelo, pero quizás se lo estaba incluyendo en un momento en el que el cliente no necesitaba eso, sino que quería resultados, que es lo que le daba nuestro sistema de anuncios. Y además, aquí te doy un consejo, y es: para escalar tienes que simplificar, tienes que hacer ese programa completo que tenías, reducirlo al mínimo, a ese 20% que da el 80% de resultados a tus clientes, y centrarte en eso. Y el resto lo puedes dejar como algo complementario. Spoiler, esto también te va a dejar mucho más margen en tu negocio. Y sí, seguramente te estés preguntando: vale, David, pero ¿cómo hago para facturar 1 millón? ¿Cómo hago para tener 1 millón de euros en ventas, por ejemplo? Para mí, la clave es tener un simple embudo para un tipo de producto que sabes que da un buen resultado, y que ese embudo al menos tenga un ROAS mínimo por encima de 3, idealmente por encima de 4 o 5, lo vas a poder escalar bastante bien, como lo estamos haciendo con los clientes de Sociabite. A partir de aquí, si este embudo eres capaz de escalarlo en inversión de 1.000 euros mensuales a 10.000 euros mensuales, a 20.000 euros mensuales, a 30.000, al final es relativamente cuestión de tiempo que llegues a facturar ese 1 millón, 2 millones o lo que quieras, ¿no? Pero cuando tienes un embudo predecible, con un sistema completo que nutre a esos leads, que los filtra, que los cualifica, los prepara para la llamada, y atrayendo ese nivel de conciencia que sí que está dispuesto a valorar tu servicio y a pagar por ello, es mucho más fácil que puedas escalar tu negocio. Y por supuesto, hacer esto no es fácil, escalar tu inversión en publicidad. Principalmente lo que tienes es que tener muy medidas tus KPIs para saber en todo momento qué está pasando con este ROAS y saber: oye, si tengo un ROAS que ha bajado puntualmente, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la métrica exacta que está fallando? Oye, pues es el porcentaje de cierre. Oye, pues es la conversión de la landing page. Oye, pues es que los anuncios están teniendo un CTR muy bajo y es que no llama la atención. Todo eso es lo que hacemos obviamente con nuestro cliente de Sociabite y revisamos día a día, pero si lo estás haciendo por tu cuenta o con otra agencia, pues te recomiendo 100% mirarlo, sobre todo cuando quieres escalar ya por encima de medio millón, 1 millón anual. Al final todo se basa en tener un sistema predecible donde tú dices: oye, yo sé que por cada euro que le meto me salen 4, yo sé que por cada 1.000 euros que le meto me salen 4.000, y a partir de ahí escalarlo sin perder esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque si quieres depender únicamente de referidos, del boca a boca, de emails en frío, de DMs en frío, te puedo asegurar que es muy difícil. No conozco a nadie que esté haciendo por encima de las 7 cifras anuales sin sistemas de publicidad escalables y sobre todo medibles. Y ahora que ya eras teniendo claro cuáles son esos pasos que debes seguir, cuál es ese objetivo más desglosado, cuáles son esas métricas que tienes que medir este 2026 y cómo alcanzar cada una de ellas, te puedo asegurar de que este año vas a tener 2 tipos de etapas. Tendrás la típica etapa de me faltan clientes, y luego tendrás otras etapas de me falta equipo o estoy agobiado con la entrega. Entonces, quiero que entiendas que esto es normal. Vas a tener que pasar de una a la otra, de una a la otra. ¿Cómo solucionamos cada una de ellas o cómo afrontas cada una de ellas? Si me faltan clientes, trabajar en ese embudo de marketing, ese sistema, que te dé ese ROAS por encima de 3 mínimo, ver qué es lo que está fallando, revisar el equipo comercial, las ventas, etc. Llegar a esos objetivos de venta mensuales. Y si estás cumpliendo ya eso perfectamente y lo que te sientes agobiado con la entrega a tus clientes, es decir, te falta equipo, te faltan sistemas, sobre todo primero ver cómo se está entregando, definir muy claramente cuáles son esos sistemas, como te he dicho antes, simplificar, hacerlo más fácil, coger ese 20% de cosas que dan el 80% de resultado a tus clientes y eliminar lo demás,
O sea, ten confianza en eliminar todo lo demás porque te aseguro que no sirve. A partir de aquí, oye, me falta equipo, empiezo a contratar y, por ejemplo, nosotros pues cada vez buscamos personas con un nivel de experiencia más alto para que más rápidamente podamos seguir escalando y metiendo nuevos clientes. Porque cuando estás aquí probablemente no vas a poder estar centrado aquí y, spoiler, cuando estás centrado en captar clientes, pues probablemente no estés centrado en captar o incluso mejorar a tu equipo. Pero es completamente normal y son las dos fases en las que se puede encontrar cualquier negocio digital. Entonces, al final, yo esto lo veo como si tuviéramos dos grifos. Tenemos por aquí el grifo de meto clientes, tenemos por aquí el grifo de meto equipo. Y al final es abro uno, abro otro, abro uno, abro otro. Y al final vamos llenando para conseguir esos objetivos de facturación. Y quizás te preguntes, David, pero yo no tengo tiempo para hacer todo esto. David, ¿de dónde saco horas para literalmente ponerme a calcular cada una de las métricas? ¿Cómo haces tú para que pueda pensar en todo esto, en todos estos números que acabas de poner aquí? Lo primero es que este 2026, si aún no lo has hecho, vas a tener que empezar a delegar o vas a tener que delegar mucho más y mucho más inteligente. Porque tienes que entender que tus horas como dueño de negocio o como CEO son mucho más valiosas de lo que probablemente del precio que le estás poniendo. Deja de hacer facturas, deja de hacer reuniones que no sean necesarias, limpia tu calendario. Y una tarea que te recomiendo que puedes hacer es literalmente mirar cómo es tu calendario y qué estás haciendo cada día de lunes a viernes en las últimas 2 semanas y a partir de aquí probablemente tengas muchas reuniones, eventos que puedas ir anulando y eso te va a liberar tiempo que vas a rellenar con hacer cosas como ver este vídeo y calcular todo ese Roadmap 2026. Para eso tendrás que rodearte de personas buenas y te aviso que si quieres facturar más, sí o sí vas a tener que gastar más, sí o sí vas a tener que invertir más en equipo, más en publicidad, es parte del juego, así que no te dé miedo contratar esas personas que dices, literalmente me puede ahorrar 10 horas a la semana, 20 horas a la semana, porque ¿cuánto valdría poder liberar tanto tiempo tuyo para dedicarlo a cosas como estas, para dedicarlo a pensar y a poner la visión de tu negocio, que al final es la función que debes hacer como CEO? Para mí sería absolutamente imposible hacer estas tareas, grabar este vídeo, si no tuviera un equipo en el cual ya he delegado toda la entrega de clientes y también esa parte de ventas. Así que vamos con el resumen de cómo hacer ese Roadmap 2026 para sí o sí reventarlo y cumplir tus objetivos. Lo primero, claramente, es saber cuál es tu objetivo. El barco que no sabe hacia dónde va, pues nunca va a llegar al puerto. Entonces, primero, fijar objetivo. A partir de ese objetivo, calculo cuál es ese MRR que quiero buscar, sobre todo pues, a mitad de año aproximadamente. Para ese MRR, lo que pienso también es cómo aumentar ese ratio CLTV-CAC para tener la mayor rentabilidad con mi modelo de negocio. Lo cuarto, y relacionado con esto, pienso en cómo puedo subir este CLTV para mejorar mis costes y no tanto cómo puedo bajar mi CAC. Y por último, y quinto, pienso cómo puedo liberar más, es decir, delegar y liberar horas como dueño de negocio para pensar en todo esto absolutamente y estar todo el día centrado en pensar, en poner la visión de tu negocio y en hacer que sí o sí no haya otra opción que no sea escalar. Así que si te ha gustado este vídeo, aunque sea un 1% de lo que hemos visto hoy, lo vas a aplicar y te puede ayudar a mejorar mañana, te recomendaría que te suscribas porque voy a compartir cada semana contenido como este que aplico tanto en mis empresas como en la de mis clientes. Y por otro lado, si quieres, si te atreves, pon en comentarios, oye, este 2026 me comprometo a hacer X cifra de facturación y mi plan de acción va a ser Y. Si lo ponéis varias personas y veo que también hay negocios que están pensando en grande, me pienso hacer un vídeo específicamente para tratar esos negocios en concreto y revisar vuestros planes de acción. Chao, chao.